Pues nada, esto está como para tomárselo en serio, ¿eh, Pedro Pablo? Sí, estoy aquí. ¿O crees que no? Mira. ¿Sabes lo que es esto? Un trozo de hielo de la Antártida. No me digas. Estuve el fin de semana pasado y entonces Sí, claro. cogí varios trozos. Eso, Sí, puedo sacarte varios. eso es metacrilato como mínimo. Que no, que es hielo puro y duro de la Antártida, que lo traje el fin de semana pasado porque para evitar que se deshaga todo, me lo he traído y lo he metido en la nevera, por lo menos contribuir así a que no se deshaga en un momento dado. Pues, Un montón, mira, un montón de... Es que no, si lo saco me lo voy a tirar todo encima, pero vamos, créeme que tengo aquí un montón de ellos. pues mira, curiosamente, y a pesar del cambio climático, en la Antártida, por una serie de factores de las corrientes y del océano Antártico, no se está reduciendo la cantidad de hielo, sino que está aumentando. ¿Qué te parece? Pues en la Antártida y en el Ártico también. Se han mantenido, por lo No, visto, en el estables Ártico durante... no. En el Ártico es donde está disminuyendo de verdad. En No, tengo Groenlandia y aquí en el... un detalle aquí del Ártico que lleva estable 18 años el hielo del Ártico. En septiembre el medido estaba. A ver, Groenlandia ha perdido todo el contorno de hielo y le queda solamente el meollo central. Pero El de todas meollo. maneras, yo lo que hoy no nos vamos a poner catastrofistas porque no se No nos trata de gusta. eso, ¿no? Pero tú sabes lo que es el sur global, o sea, el término sur global, ¿no? Que Sí. son los países en vías de desarrollo y que casualmente coinciden, aunque no a la perfección, coincide con el hemisferio sur de la Tierra, ¿no? Pues resulta que el hemisferio sur de la Tierra también, luego veremos por qué, es el más vulnerable, el más propenso a sufrir cambios climáticos extremos debidos al calentamiento, ¿no? Y ahora acaba de salir un nuevo estudio exhaustivo liderado por una universidad canadiense, la Universidad de McGill, que confirma unos datos que son absolutamente escalofriantes, Pedro Pablo. Los de la foto Absolutamente, que tienes detrás, ¿no? pues sí, más o menos los de la foto que tengo detrás. Es decir, la mayor parte de la factura de lo que podemos llamar nuestra deuda climática va a recaer precisamente en los países del sur global, del planeta. Y fíjate, le pone cifras, más de 100 millones de edificios y de infraestructuras a lo largo de África, Sudeste Asiático, América Central y América del Sur corren el riesgo de ser engullidos por inundaciones en las próximas décadas. Y eso incluso si frenáramos ahora mismo la emisión de combustibles, el uso de combustibles fósiles. Si lo paráramos en seco, todavía se producirían unos daños tremendos que ya son inevitables. ¿Qué te parece? Bueno, es un estudio de los últimos estudios que se han hecho al respecto, realmente siempre se ponen en el peor de los escenarios, pero bueno, habrá que ver luego a la hora de la verdad qué es lo que pasa. Bueno, de todas maneras, también te digo que de contaminación y todo eso siempre se suele echar la culpa a Europa, pero ahora mismo los países más contaminantes, aparte de Estados Unidos, están en Asia. En China, claro. Claro, Pero es que, a ver, China, que a pesar de ser una potencia en todo, espacial, industrial, científica y todo, tiene más de 1.000 millones de habitantes y una gran parte de China es rural. Y sí. todavía se está modernizando. Es decir, hay una gran parte, hay regiones enteras en China donde ni siquiera tienen electricidad todavía. Y viven en pueblos como hace 100 años, en Fíjate. poblados, ¿vale? Agrícolas y tal. Entonces, todos estos están pasando por la fase del carbón. Eso, claro, para adquirir un nivel de industrialización o de progreso, pues tienen que pasar por una fase que nosotros pasamos en el siglo XIX. Y por eso los chinos dicen, claro, esto depende de los puntos de vista. Dice, claro, vosotros primero habéis quemado todo el carbón que os ha dado la gana, lo habéis jorobado todo y os habéis modernizado y ahora que nos toca a nosotros, decís que no, que paremos, ¿no? Que le hacemos daño al planeta. También tienen su razón, pero luego también están los Estados Unidos, que son los que más energía consumen. Ellos solos consumen cerca de un 30% de toda la energía que se consume en el mundo.
Es una barbaridad la cantidad de claro, energía que y se no consume. son un 30% de la población. Pero bueno, este estudio de Nature, a ver, no es una proyección estadística. O sea, todos los estudios que vemos del IPCC y de tal suelen ser proyecciones estadísticas en base a los datos recogidos de las últimas décadas. Pero esto no es eso. Es una radiografía, es decir, es una evaluación a gran escala, edificio por edificio, ¿vale? Hecha a partir de mapas reales de satélite y datos de elevación del terreno reales para calcular el impacto del aumento del nivel del mar. Y lo que han hecho, y además el horizonte de este estudio va mucho más allá del año 2100, incluso lo puedes proyectar a menos años o lo puedes proyectar a siglos o a milenios o incluso en términos geológicos. ¿Qué es lo que han cogido? Aquí tenemos el mapa. Han cogido de imágenes de satélite los datos edificio por edificio, que es una barbaridad, edificio por edificio, y los datos de altimetría de los satélites de los lugares. Y entonces han diseñado distintos escenarios. Si el mar sube medio metro, tenemos todos estos que se van a freír espárragos. Si el mar sube 1 metro, todos estos. Si el mar sube 1,5 metros, 2 metros, todos estos. Es decir, han hecho distintos escenarios. Y ellos lo definen, que es una forma de definirlo que a mí me ha gustado mucho, que es como un tsunami lento. Un tsunami lento que afecta a todo el hemisferio sur, al sur global. Esta subida del nivel del mar, dicen los científicos, es una consecuencia lenta pero imparable del calentamiento. O sea, se habla de que si subirá tantos decenas de centímetros o 1 metro, pero eso en realidad podría seguir aumentando hasta varios metros si no nos paramos, si no paramos de consumir combustibles fósiles, ¿no? Es un tsunami lento, muy bien definido, y de consecuencias incalculables, ¿no? Y entonces, como te decía, los investigadores lo que han hecho ha sido calcular, analizar varios escenarios, variables, desde un aumento de las aguas que está entre el medio metro y los 20 metros, ¿no? E incluso en el caso más optimista, que es el que el nivel del mar suba medio metro, que eso es lo que te decía, que ya parece inevitable, aunque se recorten drásticamente las emisiones, medio metro de subida está prácticamente garantizado, pues en ese caso aproximadamente 3 millones de edificios y de infraestructuras quedarían anegados completamente. Eso es, llamémoslo así, el precio mínimo que tenemos que pagar por décadas enteras de inacción en el pasado y las que seguimos teniendo. Pero en escenarios más extremos, con subidas de 5 metros o de más metros, que es algo perfectamente esperable en el espacio de deja pasar unas cuantas décadas más o unos pocos siglos, que es poco tiempo, ¿no? Si seguimos con el mismo consumo de combustibles fósiles, pues el peligro se dispara y llega hasta los 100 millones de estructuras anegadas para siempre por el mar. Imagínate. ¿Te acuerdas? Una pregunta. ¿Esto afecta solamente a los países del sur? Porque hay países también en el norte que están en un al nivel del mar o incluso por debajo, como el caso de Holanda. No sé si lo han investigado eso. Holanda, perdón, ahora se llama Países Bajos. Sí, pero eso es un caso puntual. Ahora te cuento, porque ahora vamos con eso, ¿no? Lo que evidentemente el grado de vulnerabilidad de todas esas estructuras, y seguimos hablando del sur global, del hemisferio sur. El grado de vulnerabilidad no es aleatorio. Y por supuesto, y es lógico, los edificios más amenazados están en las zonas más bajas y más densamente pobladas. ¿Y eso qué significa? Pues que hay sitios, hay áreas, que barrios enteros, infraestructuras críticas, puertos, aeropuertos, logísticas, de puertos logísticos que mandan productos a todo el mundo. Todo eso, un patrimonio, bueno, aparte de un de lugares que suponen un patrimonio cultural enorme, pues todo eso quedaría bajo las aguas. Es decir, estamos hablando de algo muy serio, de la historia y del futuro de naciones enteras.
y no lo tenemos tan lejos. Y lo que tú decías, claro, porque ¿qué hemisferio se calienta más rápido? Pues Está el por lo calentamiento. visto el sur, pero no sé por qué se calienta más uno que otro. A ver, no es una cosa tan fácil, es una cuestión realmente compleja, porque hay varias respuestas y todas ellas tienen matices. A ver, los datos nos dicen que el que se calienta más deprisa es el hemisferio norte. El hemisferio norte, no el sur. Pero también es el que más esfuerzos está haciendo por contener las emisiones y al limpiar más su aire aumenta su albedo, la capacidad para reflejar la luz, y eso, unido a otros factores, como la mayor extensión oceánica, hay más océano en el hemisferio sur, con lo cual hay mucha más superficie para calentar, pues contribuyen a que el sur sea más vulnerable. Nosotros ahora estamos desplazando el desastre hacia el sur porque estamos empezando a tomar medidas, con lo cual mejoramos nuestro cielo, nuestra parte, digamos que aunque es la que más se calienta, es la que más y mejor se salva, y estamos mandando todos esos efectos al sur, que además tiene mucha más cantidad de océano que nosotros tenemos mucha más tierra y por lo tanto mucha más posibilidad de calentamiento y sobre todo muchos menos recursos, porque es justamente en las zonas del hemisferio sur, en el hemisferio sur en general, es donde menos esfuerzos se hacen contra el cambio climático. Es decir, todos esos factores contribuyen a que, a pesar de que es el que menos se calienta, porque tiene una gran superficie de agua que tiende a refrescar, a pesar de eso, es el que está propenso, el hemisferio sur, a sufrir eventos más extremos. Así que yo no diría que no es culpa nuestra, pero tú fíjate, es casi irónico, ¿no? Al hacer más esfuerzos el hemisferio norte que el hemisferio sur, simplemente porque en el hemisferio norte los países son más ricos y tienen más medios, ¿no? Y están empezando a tomar conciencia. Pues solamente por eso todo eso está repercutiendo en un empeoramiento en el hemisferio sur. Claro, el hemisferio sur hay de todo. Es una red muy intrincada de países, son más de 170 países, creo, ¿no? Y por supuesto, no todos están amenazados de la misma forma, ¿no? Porque también depende, pues, de las características geográficas de cada zona. En fin, por ejemplo, hay países costeros que están muchos más expuestos que otros, ¿no? Por detalles topográficos. No es lo mismo, no afecta igual un aumento del nivel del mar en una costa rocosa con acantilados de 100 metros que en un delta fluvial, donde hasta incluso un pequeño aumento puede inundar kilómetros y kilómetros tierra adentro. O sea, depende de muchos factores. Pero según el estudio, que los han tenido en cuenta todos, en las regiones más críticas, digámoslo así, incluyen grandes extensiones de Asia suroriental. Y lo podemos ver en el mapa porque están marcadas en rojo, pues a lo bestia, ¿no? Fíjate, sí, en la zona de Indonesia, sobre todo. Claro, Bueno, hay mira países la zona de Indonesia, que ya han sufrido. a la derecha del mapa, toda la zona de Indonesia, sí, Japón y todo eso, está absolutamente, fíjate. O sea, bueno, pues Bangladesh también había sufrido, aunque está un poquito más al norte, me parece ahí, hasta el punto de que había tenido que cambiar la capital por las. Claro, fíjate, en Asia Suroriental, por ejemplo, dices tú Indonesia, pues ahí hay megaciudades costeras como Yakarta, que era la capital de Indonesia, se está hundiendo de tal forma que han tenido que cambiar la capital de sitio. O sea, han quitado a Yakarta como capital de Indonesia y se la han llevado a otra ciudad que está en lo alto de una montaña, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, porque es la nueva capital de Indonesia. O sea, imagínate. Y en África hay ciudades portuarias que son vitales para el comercio internacional, como Lagos, que es uno de los mayores puertos del mundo, o Mombasa. Y todas estas se enfrentan a un riesgo similar. Y en Sudamérica, todas las zonas bajas costeras que tienen, es donde hay infraestructuras energéticas y puertos gigantescos, como en Brasil o en Perú, pues igualmente son de los más amenazadas, ¿no? Mira, tengo el dato aquí de la nueva capital de Indonesia que se llama Nusantara y la están construyendo en la isla de Borneo. Eso es. Fuera Eso de la, es. Pero en lo alto de una montaña. Pero claro, porque Yakarta, bueno, a ver, Yakarta se está hundiendo
en realidad, uno de los motivos por los que se hunde es por la mala y excesiva explotación de los recursos acuíferos subterráneos que hay, ¿no? Que han hecho que eso que se vaya hundiendo. Pero es que el cambio climático no ha hecho más que acelerar ese proceso. Y de hecho es una de las, tiene millones de habitantes, es una de las primeras megaciudades que va a tener que ser, o sea, toda la capital administrativa ya ha emigrado. Y los que quedan ahí van a tener que ir emigrando a medida que la ciudad se queda bajo el agua. O sea, bueno, en algún programa anterior nos hablaste del peso este que estaba hundiendo partes de Estados Unidos y de otros países del mundo, y que imagino que tendrá también algo que ver en estas zonas. claro, a medida que sube el agua es se concepto. Es otro concepto. Una cosa es que sube el agua y otra cosa es que baje la tierra. Sí, pero si se combinan los dos factores, pues... Claro, bueno, en aquella sí había un montón de ciudades de Estados Unidos que se estaban hundiendo bajo su propio peso y estaba el manto terrestre, recordamos, estaba goteando por la parte de abajo y estaba hundiendo una parte enorme de la parte central de Norteamérica, si no recuerdo mal, ¿no? Pero imagínate todos estos megapuertos como el puerto de Callao en Perú o la refinería de Durban en Sudáfrica, que ya están sufriendo interrupciones periódicas por inundaciones. Se interrumpen las cadenas de suministro de materias primas, de productos manufacturados en todo el mundo. Es decir, un ciudadano de Madrid, de Múnich o de Chicago, que no vive cerca del mar ni siquiera, pues de repente no le llega determinado producto porque ha habido una inundación catastrófica en el puerto del Callao, en Perú. Acuérdate de lo que pasó cuando se bloqueó el canal de Suez con el bar, que fueron unos días y se interrumpió todo el comercio. Sí. Es decir, los hilos son que unen que forman toda la economía global, no pueden soportar, aunque los mayores daños estén en el hemisferio sur, no pueden soportar determinadas. Estamos poniendo unas imágenes aquí de estas supercatastrofistas. Esto parece de la película 2012. Claro, eso es lo que parece, ¿no? Pero bueno, aquí lo que te diré es que es una realidad muy cruda, pero este estudio cuenta con el respaldo y del consenso científico global, del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el famoso IPCC de la ONU. Y el IPCC confirma que incluso si se alcanzaran los objetivos del Acuerdo de París, cosa que no está nada clara, el aumento del nivel del mar va a seguir inevitablemente durante siglos. Y yo recuerdo siempre lo mismo. El IPCC es un conjunto de más de 1000 investigadores, 1000 de un montón de países, todos los países de la ONU, que son 160 y tantos, ¿no? Me parece. No sé sí, 970 y algo, sí, me parece. Bueno, pues 1000 investigadores que además, para evitar que los resultados de los informes caigan de un lado, caigan del otro, o favorezcan a determinados países en lugar de a otros, pues en la forma de determinar qué científicos forman parte del IPCC, de ese panel, cada gobierno nombra, no elige, nombra a dedo a los suyos, y van ya aleccionados para que defiendan los intereses de su gobierno por encima del de otros. Pero claro, eso pasa absolutamente con todos los países. Bueno, pues a pesar de eso, que podríamos imaginar que eso es como una especie de jaula de grillos, todos los informes del IPCC son prácticamente unánimes en sus conclusiones. ¿Eso qué quiere decir? Que si dos países tan antagónicos como China y Estados Unidos llegan a las mismas conclusiones, sus científicos, no es porque estemos intentando favorecer ni a China ni a Estados Unidos. Es porque la ciencia, una vez más, se coloca por encima de los intereses de cada país, ¿no? Y el IPCC es un reflejo de eso, ¿no? Entonces, el IPCC advierte que un calentamiento entre 2 y 3 grados podría desencadenar, por ejemplo, el derretimiento irreversible y casi completo de todas esas capas de hielo durante milenios. Y eso resultaría en un aumento de varios metros del nivel del mar. Y según la OCDE,
organismo nada sospechoso de ser partidario más que del dinero y de la economía, pues los daños por inundaciones, que están creciendo continuamente, se estiman en decenas de miles de millones de euros anuales solamente para la próxima década. Si te fijas bien, los presupuestos para arreglar catástrofes climáticas en toda Europa y en todo el mundo cada vez son mayores. Sí. ¿Cuánto va a costar arreglar, quitar los efectos de la Dana de Valencia y de las inundaciones de Alemania del año pasado, o de las de Italia, o de las de Estados Unidos de hace apenas un par de meses? A ver, este estudio, ya te digo, por eso digo que no es cuestión de ser catastrofista. Este estudio lo que proporciona es una herramienta muy valiosa para poder llevar a cabo una planificación adecuada, porque, insisto, lo que han hecho ha sido cartografiar y posicionar en mapas reales de satélite, edificio por edificio, más de 100 millones de edificios y de infraestructuras, y después hacer distintos escenarios de aumento del mar, qué consecuencias tendrían. Y esto es lo que hemos contado. Pero claro, con ese mapa, que por cierto es interactivo y está puesto a disposición pública a través de Google Earth, permite que cualquier responsable político, cualquier responsable de urbanización o cualquier responsable de urbanismo visualice con una precisión casi milimétrica qué regiones se enfrentan a los mayores riesgos y qué infraestructuras son los que corren más peligro, lo cual te permite una planificación mucho más eficiente de la que estamos haciendo ahora. Es decir, no se trata de llamar a la catástrofe, sino de llamar a una planificación que intente, al mismo tiempo que intentamos frenar en el consumo de combustibles fósiles, planificar para que estos desastres nos afecten lo menos posible. Claro, estos datos... Esa planificación tendría que llevar, por ejemplo, la construcción de espigones... Claro, construcción de todo tipo de infraestructuras, o trasladar infraestructuras críticas de un lugar de mucho riesgo a otro lugar, planificar el uso de la tierra, o incluso, en el peor de los casos, gestionar una retirada de determinadas zonas porque no son salvables. O sea, es absurdo intentar salvar algunas regiones que ya están absolutamente condenadas. Y las inundaciones de un año te gastas todo lo que no tienes para intentar arreglarlo, y al año que viene te lo vuelve a comer, hasta que se lo come del todo. O sea, hay veces, es triste, pero vamos a enfrentarnos a eso. Hay veces que habrá que planificar y gestionar una retirada inevitable para dejarle sitio al mar, que lo recupera. Dicen... En España se están gastando muchísimo dinero en determinadas zonas turísticas para el tema del rellenado de playas, y a veces, de un tiempo para otro. O sea, estoy pensando en el caso de Valencia, en Almería, este año, en Almería se habían gastado una cantidad el año pasado inmensa de dinero en poner unas playas en la zona, y en enero hubo una subida, unas inundaciones del mar que entraron en una urbanización de allí y se llevaron por delante, pues no sé cuántos decenas de miles o mil euros de playa, de arena. Aquí en Valencia, toda la costa de playera, de la Albufera, el Perelló, el Perellonet, Cullera, etcétera, etcétera, todos estos, se nota que las playas cada vez son más estrechas. O sea, antes había playas que caminabas 100 metros hasta llegar al agua y ahora caminas 20. Y dentro del agua, el resto de los 80 metros con el agua por la cintura o por la rodilla hasta que te cubre, porque todo eso era la playa que se ha perdido ya. Y entonces están sacando de los sitios donde menos se pierde para llevarse la arena a los sitios donde más se pierde, y hay unas peleas entre concejos, entre ayuntamientos, porque claro, se está convirtiendo en un bien escaso. Yo he visto sitios aquí al lado en la costa en los que la playa ha llegado a los chiringuitos, de manera que los chiringuitos ya asoman, la barandilla del chiringuito asoma directamente al agua. Ya no hay playa. Ya. Y eso... Sí, en Canarias hay un negocio ahora mismo muy gordo con el tema de la arena que se traen del Sáhara. También, claro. Porque necesitan también para las playas de allí. Claro, de hecho hay un negocio, pero claro, eso tiene un peligro, que si quieres, bueno, eso no es como para hacer un cienicía, pero eso tiene un peligro porque con los trasvases de esas tierras te traes un montón de especies invasoras, tanto vegetales como animales,
y de repente ha habido sitios en playas españolas donde han empezado a aparecer escorpiones africanos. Sí. Claro, porque te los traes, con una excavadora no mira lo que coge, ¿no? Pero fíjate, y hay todo un trasiego, hay todo un negocio de llevar tierra de un sitio a otro, ¿no? Pero claro, esto es global. Si volvemos a poner el mapa otra vez, Andrés, por favor, veremos todo lo que está en rojo, todos los bordes del hemisferio sur que están en rojo, son las zonas de más peligro, son las zonas que corren más peligro y no se escapa nadie. Como dice textualmente en el estudio, dice, no hay escapatoria, al menos no a una cantidad moderada de aumento del nivel del mar. Y cuanto antes las comunidades costeras puedan comenzar a planificarlo, más posibilidades tendrán de seguir floreciendo. Esa es la conclusión. No deja de ser irónico que en la antigüedad se consideraba que un país que tuviera costa era superior a los demás porque tenía ese acceso al mar, por el comercio y todo eso, Sí, y sí. Ahora precisamente los países con costa son los amenazados por claro, pero por otro tipo de amenaza. Bueno, pues esto es insisto, no es una llamada al pánico, sino a la reflexión. Y este estudio no es un estudio de catástrofes, sino una herramienta para tratar de evitarlas, que no es lo mismo. Bueno, pues desde aquí hacemos ese llamado a todos los encargados de conservar. Mira, está goteando, se me está deshaciendo, voy a meterle a la nevera porque si no. Ah, pero es hielo de verdad. Claro, te lo he dicho, que es hielo de la Antártida, te lo he dicho. Mira cómo gotea, mira. Qué fuerte. Plop, plop. Ese es hielo de tu nevera. No, que es de la Antártida, te digo, que lo he estado el fin de semana pasado y me he traído esto de un poco de recuerdo, de souvenir. Porque que es culpa tuya. Que la no, próxima que no, inundación es culpa tuya. Es mi aportación para mantener el nivel del hielo y el nivel del mar. Bueno, que nada, que seguimos investigando cosas de ciencia en este Cienicía y si os ha gustado, pues le ponéis el like. Y si no os ha gustado, pues le ponéis también el like, porque total, os da lo mismo y a nosotros nos viene bien que pongáis el like, que lo refundáis el vídeo por donde lo consideréis oportuno y donde no lo consideréis oportuno también, porque cuanto más lleguemos... Que lo pongáis. Claro, y que nos veáis en TikTok y en Instagram, que tenemos muchos cortos. Muchos. Eso es. Hay muchos cortos. Tenemos muchos cortos y bien. Exactamente, tenemos muchos cortos. Y nada, y que lo paséis muy bien. Hasta la semana que viene. Pues nada, nos vemos en una semanita en otro Cienicía. Somos Mo.